Romanos capítulo 9, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Vamos a leer hasta el verso 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es el tema número 19. Y aquí, aunque como título dice la elección de Israel, porque ya en estos capítulos se empieza a hablar sobre Israel, el apóstol Pablo, yo como título en estos versos, ¿verdad?, que los vamos a dividir, le puse el anhelo ferviente de Pablo por Israel para salvación. ¿Ok? Que son prácticamente 13 versículos que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, ya ha venido dando argumentos muy firmes, muy sólidos en este libro de los Romanos, desde el capítulo 1, que ya lo hemos abordado, hasta el capítulo 8, que fue hace 15 días, ¿verdad? Y el tema desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 ha sido un solo tema prácticamente: la justificación. En cada capítulo, en cada tema que hemos abordado, Pablo está enfatizando, está dando argumentos acerca sobre la justificación. Ya Pablo, hermano, ha dejado claro que ni gentiles ni judíos se podían justificar por sus propios méritos delante de un Dios santo, justo y soberano. Pablo ha expuesto que por cuanto todos pecamos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice él, ¿verdad? Sin embargo, una vez que Pablo da ese diagnóstico tanto a los judíos como a los gentiles, Pablo expone que aunque todos merecíamos un justo juicio y la condenación eterna, él expone que Dios por su gracia, él pone el remedio a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que hace el Señor es que él mismo nos justifica por su gracia. Él nos justifica por su gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo, una vez que expone que el Señor nos justifica por medio de Cristo, él expone que comenzamos, hermanos, a recibir nosotros los resultados de la justificación. Y lo primero que recibimos es la paz. Es lo primero. Es lo primero. Lo segundo es la entrada a la presencia de Dios, y lo tercero es la esperanza. Amén. Entonces, hasta el capítulo 8, hermano, del último verso que tocamos hace 15 días, del verso 39, Pablo ha dejado algo bien claro, que es la depravación del hombre en su totalidad, tanto del gentil como del judío, y que no había manera de responder a ese llamado a la salvación, ya que estábamos muertos en delitos y pecados, a menos que Dios interviniera en la vida de nosotros por su gracia. Amén. La clase pasada estuvimos hablando de dos posturas que subsisten hasta el día de hoy,
Y estas dos posturas surgieron en el año 1600, no sé si recuerden de esa clase pasada que tuvimos, y hablamos un poquito de esas dos posturas en cuanto a este tema, acerca de la salvación, y hablamos un poco de Jacobo Arminio y de Juan Calvino, hablamos un poco de eso. Jacobo Arminio, de donde vienen los arminianos, no sé cuántos han escuchado esa frase, ¿no? Los arminianos. Jacobo Arminio era un teólogo holandés donde él enseñaba, fíjese bien, que el hombre antes de su conversión estaba parcialmente depravado. Fíjese lo que decía él, ¿eh? Antes de su conversión estaba parcialmente depravado y que para ser salvos, decía Jacobo Arminio, yo tenía que elegir primero a Cristo y de esa manera Cristo me elegía a mí. Eso es lo que enseñaba él. Jacobo Arminio enseñaba que aunque el hombre estaba muerto en delitos y pecados, tenía cierta capacidad de elegir a Dios. Jacobo Arminio enseñaba que el llamado para ser salvos es el hombre quien decidía ser salvo. Juan Calvino, un teólogo francés, afirmaba lo contrario. Juan Calvino afirmaba que el hombre antes de su conversión era totalmente depravado, por lo tanto no tenía forma, no tenía capacidad como tener salvación a menos que Dios, por su gracia y su misericordia, interviniera. Juan Calvino enseñaba que el hombre antes de su conversión era incapaz de buscar a Dios. Bueno, la palabra del Señor dice que estábamos muertos, ¿verdad?, en delitos y pecados. Y esa teoría hasta el día de hoy subsiste. Bueno, entonces, ¿qué ha enseñado Pablo? ¿Qué hemos venido abordando a través de estos textos? Bueno, Pablo ha venido abordando que el hombre es depravado y que el único medio de salvación es que Dios, por su gracia y su misericordia, Él pone el remedio. Amén. Eso es lo que Pablo ha venido abordando. Ahora, en estos 8 capítulos, hermanos, que hemos visto, el apóstol Pablo, como repito, ha dejado algo muy claro. Número 1, la depravación del hombre. Número 2, el hombre merece un juicio. Número 3, el hombre merece una condenación. Número 4, Pablo ha puesto que aunque los judíos se excusaban de la ley, Pablo le dice, no, todos son pecadores. Todos son pecadores. Y has puesto, repito, que el único medio de salvación es que Dios, por medio de su gracia, nos justifique a través de Cristo por medio de la fe. Pablo ha expuesto que esto de la justificación, esto de la fe, no es algo nuevo, y nombra a Abraham, un personaje muy importante del judaísmo. Y Pablo ha expuesto hasta aquí, hasta este capítulo 8, que todos necesitamos el Evangelio. Ahora, ¿qué va a exponer el apóstol Pablo en los siguientes capítulos? Fíjese bien, en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, que lo vamos a ir viendo por pausas, Pablo va a hablar de Dios y de Israel. Fíjese, ya habló mucho de la justificación, ya habló mucho de eso. Ahora va a hablar de Dios y de Israel. Repito, los primeros 8 capítulos, Pablo ha enfatizado sobre la justificación y eso es así. Eso no cambia, eso no es negociable, la salvación es por gracia. La salvación es porque Dios nos justifique y no son nuestros méritos. Sin embargo, en los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo comenzará a hablar sobre los planes de Dios para Israel en los últimos tiempos. Empezará a hablar de eso. Y comenzará, número 1, hablará sobre la elección de Israel y nombrará a Jacob y a Esaú. Número 2, hablará sobre el remanente de Israel. Y número 3, hablará sobre la restauración de Israel. Y Pablo expone todo esto para que así como los destinatarios y nosotros entendamos qué tiene que ver Israel, hermano, en su sano contexto. Repito, ¿por qué? Porque Pablo, hermano, ha dejado bien claro que la salvación es por gracia. Eso él no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Ha dejado bien claro que es Dios quien justifica. Y se lo ha dejado tan claro tanto a los gentiles como a los judíos. Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo en estos siguientes capítulos 9, 10 y 11? Hablará sobre el plan de Dios que tiene para Israel en los últimos tiempos. ¿Ok? Y vamos a ir entendiendo poco a poco. Y mire cómo comienza capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso es lo que dice, ¿eh? Ahora, fíjese, hermano, lo primero que nombra el apóstol Pablo, lo primero que expresa, es un amor al pueblo de Israel. Fíjese bien, ¿eh? Es un amor al pueblo de Israel. Pero ese amor, hermano, que tiene Pablo por Israel, no es un amor desmedido. ¿Ok? No es un amor desmedido de tal manera que él haga a un lado el mensaje, no. Él ama a Israel, pero no es un amor desmedido y que pudiera él, hermano, por ese amor hacer a un lado el mensaje. No. Ese amor que tiene Pablo por Israel es un amor por las almas. Eso es diferente ya. ¿Okay? Es un amor por las almas. Algo así como cuando un pastor, ¿verdad? O un hermano o una hermana, que todos somos llamados precisamente a eso. ¿Qué? Amar las almas. Somos llamados a amar las almas. Amén. Pocos amenes, ¿verdad? Pero somos llamados a amar las almas. Ahora, para entender estos tres textos en su sano contexto, quizá, mire, hermano, lo que le voy a decir, no sé cómo lo van a tomar, yo sé que quizás no lo van a tomar a mal, pero en las iglesias con corte pentecostal o iglesias carismáticas han caído en dos extremos. Número uno, el primer extremo es que muchos cristianos han caído en un tipo de idolatría hacia Israel. ¿Cierto o no? Tanto que pues tienen banderas, por ahí tienen la estrella de David, que si usted investiga acerca de la estrella de David, hermano, para empezar, David nunca la usó, ¿eh? Si usted investiga por ahí sobre la estrella de David, tiene algo raro, algo oculto ahí que usted se va a dar cuenta. Judaizan a la iglesia. Fíjese bien, es un amor tan desmedido, pero como tipo de idolatría a Israel, que promueven viajes a Israel. No estoy en contra de los viajes, ¿ok? Le aclaro, usted puede ir a Israel y puede visitar, amén. Pero promueven viajes a Israel y cuando van a Israel se rebautizan. Repito, ahora, no es malo que usted vaya a Israel, hermano, a conocer, pero volverse a bautizar, ¿para qué? ¿Para qué? Pues, sin embargo, muchos cristianos tienen la oportunidad de ir a Israel, y está bien ir a conocer, pero cuando van resulta que se vuelven a rebautizar porque según quieren experimentar algo, no sé qué, ¿verdad? Pero algo quieren experimentar. Ese es un extremo, ¿eh? Después pues traen tierra de Israel, traen agua del Jordán. Y algunos presentan ese viaje a Israel como algo que va a transformar tu vida. Entonces necesitas el Evangelio y también ir a Israel, ¿verdad? Porque eso te los ponen tan así que te va a transformar. Entonces, repito, si usted quiere ir a visitar, gloria a Dios, vaya a visitar, tómese fotos, me manda una postal, ¿verdad? Pero los ponen como algo sensacionalista, ¿verdad? Ahora, el otro extremo es que algunos han caído en un menosprecio de Israel, se hacen antisemitas, que quiere decir que discriminan a Israel. Sin embargo, hermano, nosotros la iglesia, ¿qué somos llamados? ¿A judaizar? No, somos llamados nada más a orar por Israel, nada más a eso somos llamados a orar por Israel. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en estos tres textos? Bueno, dos cosas. Número uno, Pablo siente dolor. Pablo siente dolor por las almas, siente dolor por Israel. Número dos, Pablo les dejará claro que la salvación, fíjese bien, hermano, que la salvación viene de los judíos, pero no por ser simplemente judíos, pero no por simplemente ser judíos son salvos, no. La salvación viene de los judíos porque Cristo era judío. Y eso es algo bien distinto. Cuando usted oiga y le digan que la salvación viene de los judíos, esto no quiere decir que se lo tenemos que agradecer a los judíos y por eso tenemos que hacernos judíos. No, no, cuando el Señor Jesús dijo en Juan 4:11,
porque la salvación viene de los judíos, está hablando de él mismo. Es decir, porque Cristo era judío. Está hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo aquí Pablo? Un dolor. Un dolor, dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y eso es lo que dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Tremendo, ¿eh? Ahora, cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta de los Romanos, Pablo, hermano, ya ha pasado muchas hostilidades, persecución, mucho sufrimiento por parte de los judíos que no creían el mensaje. Y Pablo, al expresar en los primeros 8 capítulos sobre la gracia, sobre la fe, sobre la justificación, Pablo entiende que muchos de los judíos rechazaban el mensaje, y al rechazar el mensaje rechazaban la salvación, y ese es el dolor que él tiene. Ese es el dolor que tiene. Es decir, tanto en el tiempo de Pablo, hermano, como en el tiempo de ahora, de parte de los judíos, fíjese bien, hay un odio tremendo por el cristianismo, todavía. Si usted busca en YouTube y algunos que están predicando ahí en Israel, los escupen, los golpean, los maltratan. Entonces, en el momento que Pablo escribe esta carta, ya ha pasado muchas hostilidades con ellos, ya ha pasado muchos sufrimientos con ellos. Y a él le duele eso. ¿Qué? Que el mensaje lo están rechazando, tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo de hoy. Se dice, hermano, que aún en el tiempo de hoy, los judíos ultraortodoxos le dicen a sus hijos, prefiero que te mueras antes que te hagas cristiano. Porque es un odio contra el cristianismo, es un rechazo contra el cristianismo. Es lo que está expresando Pablo aquí, ese dolor. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mire lo que dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, lo primero que dice Pablo aquí es que su conciencia, fíjese bien, hermano, está cautiva a la palabra de Dios. Está cautiva a la palabra de Dios. Y es por eso que les predicaba a los judíos, soportaba el rechazo, y eso le traía tristeza. Pero él no podía predicar otra cosa más que la palabra de Dios. Mire, hermano, Pablo tiene una conciencia regida a las Escrituras en el momento que él escribe esto. Tiene una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Pablo no podía negar, vender, hacer un lado el mensaje, porque su conciencia no lo dejaba. No lo dejaba. Cuando Martín Lutero le pidieron, hermano, que se retractara de las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, él dijo, no, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, como decir, no puedo ir en contra de la verdad. No puedo ir. Dice bien Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo en ese texto? Está diciendo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y no podía ir en contra él mismo de la verdad. Es por eso que cuando usted, hermano, que conoce la sana doctrina, le predican algo que agrede las Escrituras, usted mismo ahí sentado dice, ¡no! Eso no lo recibo yo. Bueno, no sé si le ha pasado, o no sé si le dice por ahí amén, que a veces somos medios blandeques, ¿verdad? Cuando alguien conoce la sana doctrina, hermano, y algo que agrede las Escrituras, algo que agrede las doctrinas fundamentales de la gracia, si tú conoces la sana doctrina, tu conciencia te dice, no, no puedo. Así estaba Pablo. Le dolía la situación de Israel, pero dice, pero no puedo predicarles otra cosa.
¿Cómo se forma una buena conciencia, hermano? Leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, siendo sinceros con las Escrituras. Por ahí leí un post que decía, leyendo las Escrituras me di cuenta que había muchos errores, todos en mí. Mire bien, si nuestra conciencia, hermano, estuviera bien cautiva a la palabra de Dios, fíjese, nos cuidaríamos de todo lo que vemos, de todo lo que hablamos, de cómo nos conducimos, escudriñaríamos con más detalle nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque uno diría, pero la palabra dice esto. La palabra dice esto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ya habló en los primeros 8 capítulos acerca de la justificación. Y ahora dice en el capítulo 9, verso 1, verdad digo que no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él no podía cambiar el mensaje. No podía ir en contra de lo que él enseñaba, de lo que él había aprendido por Cristo. Verso 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es esto? Pablo, hermano, sabe que su vida está muy ligada a la palabra de Dios. Pablo sabe que su vida está muy ligada a Cristo y se siente triste por los judíos que no reciben el mensaje. Repito, esto es amor por las almas. Ahora, si nosotros nos examinamos, hermanos, realmente cada uno de nosotros tenemos amor por las almas. Él dice, y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, hermano? Está abriéndole su corazón a los judíos. Pablo quisiera que fueran salvos. Él quisiera. Por eso iba, siempre que llegaba a una ciudad, hermano, llegaba y iba primero, lo primero donde iba era la sinagoga de los judíos. Él sabía que era llamado a predicar a los gentiles, pero él iba también a los judíos. Porque él sabe que son almas también. Todos los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Amós, predicaban mensajes fuertes, mensajes, hermanos, duros. ¿Por qué? Porque su conciencia de ellos estaban cautivadas a la palabra de Dios. No iban a cambiar el mensaje. Dice verso 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que mis parientes según la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza y infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Fíjese lo que dice él, Y Pablo sabe que la salvación es por gracia y él lo tiene claro, él lo sabía. Recordemos que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mas, sin embargo, aquí Pablo está usando un hipérbole, dejándole saber que si se tratara de que él estuviera separado de Cristo para que ellos fueran salvos, él lo haría. ¿Por qué? Porque amaba las almas. Pero sabe que no puede. Sabe que no puede. Porque el único que puede salvar es Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Siente dolor. Siente dolor por Israel. Siente dolor por esas almas. Siente dolor porque le rechazan el mensaje. Imagínense. Y repito, hermano, no sé cuántos de nosotros, yo, usted, sentimos ese dolor por las almas. Amén. Ahora fíjese bien, en el texto 4 y 5, Pablo le deja saber que la salvación, repito, viene de los judíos, pero no por ser judíos ya eran salvos, no. Sino que cuando se dice que la salvación viene de los judíos es porque Cristo era un judío. Cristo era un judío. Y para eso Pablo les comprobará, fíjense qué tremendo, les comprobará que Dios le dio a los judíos 9 bendiciones. Y la última, la más importante, la rechazaron. 9 bendiciones, o 9 privilegios, como exponen algunos eruditos, que los judíos en su momento
Pues el Señor les daba bendiciones, pero hubo quejas, hubo algunas infidelidades de parte del pueblo. Pero Dios es fiel, hermano. Dios le dio esas 9 bendiciones, pero la última bendición, el último privilegio, lo rechazaron. Fíjese, leamos versos 4 y 5 y ahorita vamos a ir viendo esas 9 bendiciones o 9 privilegios. Dice, que son israelitas, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera bendición, fíjese lo que dice Pablo. La primera bendición que Dios le dio a los judíos, primera bendición, son israelitas. ¿Verdad? Ahí dice en el verso 4. ¿Lo tiene? Dice que son israelitas y hay una coma ahí. Es decir, Dios escogió a Abraham a pesar de que Abraham era caldeo y era politeísta. ¿Cierto o no? A pesar de eso. Es decir, Dios escoge a Abraham y le provee una fe para que por medio de esa fe Dios mismo lo justificara. Y una vez justificado, siempre, fíjese bien, siempre en la descendencia de Abraham iba a haber una línea piadosa. Siempre en la descendencia de Abraham iba a haber una línea piadosa. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Segunda bendición. Dice el verso 4, de los cuales son la adopción. ¿Verdad? Es decir, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de una adopción nacional, está hablando de la nación. Cuando el Señor manda a Moisés delante de Faraón, le dijo, dile a Faraón que deje ir a mi primogénito. No está hablando como un individuo, está hablando como una nación. Es decir, a pesar de que la nación de Israel se caracterizó, hermano, ¿por qué? Por infiel. ¿Cómo esa era la nación, hermano? Era infiel. Dios, habiendo acabado, hermano, con esa nación, no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Precisamente porque Dios es fiel. Dios es fiel. Tercera bendición. ¿Cuál sigue? La gloria. La gloria. Es decir, Israel, hermano, tuvo momentos gloriosos. ¿Como cuáles? A ver. Se abrió el mar. Cielo, agua de la roca, el mar se abre. Los tres periodos con más milagros que enseña la Biblia es en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Elías y Eliseo, y en el tiempo de los evangelios. Y a pesar de eso, Israel que fue infiel. Cuarta bendición. ¿Vamos ahí? ¿Cuál es, hermanos? El pacto. Dice, el pacto. 3 pactos le dio Dios a Israel. Número 1, Abraham y la circuncisión. Número 2, Moisés y la ley. Es decir, le dio los 10 mandamientos para restringir el pecado. Le dio la ley para bendecir a su pueblo. Y aunque nadie cumplió la ley, Dios los llegó a bendecir con defenderlos, consolarlos, protegerlos. Los sació, peleó por ellos y los llegó a disciplinar como un padre. Y el tercer pacto fue con David. Con David. Quinta bendición. ¿Cuál es, hermanos? La promulgación de la ley. Fíjese bien, la palabra promulgación en hebreo, dentro de sus variantes, quiere decir pasto, que es legislación, la predicación, la exposición. ¿Qué haríamos, hermanos, sin la predicación? Amén. Sin la predicación. Aprovechemos la predicación, hermano. Predique quien predique. Aprovechemos la predicación. Estemos atentos a la predicación. No se distraigan en la predicación. Amén. Sexta bendición. ¿Cuál sigue? El culto. ¿Qué haríamos sin el culto, hermano? Bueno, ya aplicándolo para nosotros, ¿verdad?
El culto, es decir, Dios le dio a Israel, fíjese bien hermano, Dios le dio a Israel todos actos de adoración, todos los actos de adoración, ofrendas, sacrificios, cómo tenían que estar vestidos los sacerdotes, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, les dio cantos. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Y cuando Israel celebraba cultos con un corazón sincero, Dios se los recibía y los bendecía. Séptima bendición. ¿Cuál sigue? Las promesas. El pueblo de Israel recibió muchas promesas de parte de Dios, la tierra prometida, una nación numerosa. Él los defendió, Él fue su provisión. Octava bendición. ¿Qué sigue, hermanos? Verso 5. Los patriarcas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, y siempre hubo una línea, siempre hubo una línea piadosa. Y novena bendición, ¿lo tiene? Dice el verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego Pablo da una alabanza aquí. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren bien, Pablo les expone, hermanos, que los judíos disfrutaban de todas esas bendiciones, de todos esos privilegios. Y todos esos privilegios ellos lo disfrutaron a pesar de que eran infieles, pero rechazaron el más importante. Rechazaron el más importante. ¿Quién? A Cristo, el cual es sobre todas las cosas, y Pablo da una alabanza. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Siente tristeza de cómo rechazaron el mensaje, de cómo rechazaron al Mesías, a pesar de todas las bendiciones que ellos disfrutaron, pero rechazaron el más importante, que es Cristo. Y luego mire lo que dice el verso 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, la palabra no falló. Dios siempre dio, Dios siempre cumplió, Dios siempre mostró de su amor y misericordia, Dios siempre habló y habla, la palabra no falla, y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nos proveó el Señor de una Biblia. De una manera el Señor nos habla de una forma y de otra forma. ¿Y qué le dice Pablo aquí? No es que la palabra haya fallado, no. ¿Qué le dice Pablo? Lo que pasa es que ustedes, hablando de los judíos, rechazaron al Mesías y hasta la fecha ahora todavía lo hacen. Lo que pasa es que ustedes rechazan al Mesías por el mensaje. ¿Sabía, hermano, que todavía en el tiempo de hoy, fíjese bien, en el tiempo de hoy, en el Talmud, fíjese bien, aún en el tiempo de hoy en el Talmud los judíos dicen que los milagros que hizo el Señor Jesucristo los hizo por medio de la hechicería? Todavía lo dicen en el tiempo de hoy. En el Talmud es como la ley oral, es la interpretación que ellos dan a la Torah. Y todavía ellos siguen afirmando en el tiempo de hoy que los milagros que hizo el Señor Jesús los hizo por medio de la hechicería. Pero ¿qué le dice Pablo? No es que la palabra haya fallado, no. No, son ustedes, les dice. Está diciendo a los judíos. Dice, porque no todos, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, algunos... Entendemos que algunos comentaristas o algunos comentaristas se refieren aquí a Ismael, a Esaú y a los demás hijos que tuvo Abraham con Setura. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Setura? Génesis 25. Setura. ¿Verdad? ¿Qué significa Setura, hermano? Perfumada, ¿verdad? La que prepara una trampa.
Verso 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Si a pesar de que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, siempre hubo una descendencia piadosa, a pesar de eso, no todos hermanos fueron piadosos, no todos. Por ejemplo, Coré, ¿se acuerda de Coré? Saúl, que usted va a seguir encontrando, ¿verdad? Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Como descendientes. Si hijos de la carne, pues es Ismael, ¿verdad? Por querer ayudar a Dios. Y hijo de la promesa es Isaac. Verso 9. Dice, porque por la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre. Verso 11. Pues no habían aún nacido, fíjese lo que dice, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien para que el propósito, ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Fíjese, no habían nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes, hermanos? Vemos que Pablo siente dolor por los judíos que están rechazando el mensaje, siente dolor por esas almas. Sin embargo, Pablo sabe que todo lo que Dios está haciendo aquí es por su soberanía, y Dios, dentro de sus planes, hermanos, siempre ha orquestado todo para cumplir sus propósitos. Siempre, siempre, siempre. Es decir, aún ni siquiera Isaac, aún ni había nacido, y Dios lo escogió por obras, no. Porque ¿qué hizo Isaac? Nada. ¿Qué hizo Jacob? Nada. Es decir, Pablo expone que siempre ha sido por la gracia de Dios, y esto tiene que ver con que Dios siempre llevó y llevará a cabo todos sus propósitos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra de que Dios elige a la gente según sus propósitos. Es Dios. Es Dios. Verso 12. Vamos terminando. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Es decir, algo que iba en contra en las costumbres de ese tiempo, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Pastor, pero Saúl nunca se sometió a Jacob, sino Jacob le tenía miedo a Saúl. ¿Por qué dice así? Bueno, porque la bendición de Dios iba por la línea piadosa de Jacob, y más adelante los edomitas que vienen de Saúl sirvieron a los israelitas. Y verso 12, el verso 13 ya para terminar. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Verdad? Un texto muy incomprensible, ¿verdad, hermano? Todavía no habían nacido, ¿verdad? Y un texto un poquito incomprensible. ¿Por qué? Porque Saúl, fíjese bien, Saúl no hizo nada para ganarse el aborrecimiento de Dios, pero también Jacob no hizo nada para ganarse el favor de Dios. ¿Se acuerda quién era Jacob, verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Terminamos con esto. Cuando Charles Spurgeon le preguntaron sobre este texto, fíjese bien, cuando Charles Spurgeon le preguntaron sobre este texto, la persona que le preguntó le dijo, no entiendo cómo Dios aborreció a Esaú si Esaú no hizo nada para aborrecerlo antes de nacer. ¿Y cómo Dios amó a Jacob si Jacob no hizo nada para que lo amara? Charles Spurgeon respondió y dijo, lo único que yo entiendo es que Dios aborreció a Esaú porque todos somos pecadores y merecemos su ira. Lo que no entiendo es cómo Dios amó a Jacob
porque Jacob era un pecador.